la Escuela de Jardinería y Horticultura. Un poco para las que no nos acompañaron en el módulo anterior, voy a explicar cuál es el mecanismo con el que estamos desarrollando estos temas. Así estamos con seguridad utilizando bien las facilidades que tenemos. En principio estamos dando esta clase así, en Zoom, directo, que va a contar con eh, temas, llamémosle teóricos, con videos, y algunos de los videos que no figuran hoy los voy a poner en el chat debido a que van a ilustrar distintos tipos de injertos, distintos tipos de acodos que se obtienen en Internet y que resulta muy difícil colocarlos en un PowerPoint. Entonces, porque aparecen publicidad, bueno, aparecen cosas que no es interesante. Entonces los voy a poner para ilustrar más todavía ese tema directamente en el chat. Entonces, tenemos esta reunión, finaliza esta reunión y en el día de mañana van a recibir la grabación de la reunión y material de lectura. Este material de lectura, ya inclusive hemos hablado, pero es conveniente no solo que lo lean, sino que lo tengan archivado de alguna manera que ustedes sea confiable para en una carpeta o en un lugar que diga Escuela de Jardinería, módulo 2, que diga lo que a ustedes les resulte para recuperarlo cuando sea necesario o les interese. Ese material que les envío tiene distintas fuentes, distintos orígenes. Por consiguiente, figuran el origen de las fuentes y otra aparece como, digamos, un material seleccionado por mí. Es interesante que lo lean y es interesante que lo consulten. Van a tener que hacer trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos los podrán realizar durante un mes. A fin de mes debían estar todos entregados por mail. Y durante ese mes mantenemos activo un chat en el cual no solo estarán esos videos, sino además que ustedes van a poder hacer consultas, preguntas, dudas sobre los distintos temas que estamos tratando en este módulo. No quiero que se ofendan si aparecen temas, por más solidarios de la comunidad y del si aparecen cierto tipo de temas que no tienen que ver con nuestro módulo, sino que hacen a otras cuestiones. Esos temas los saco porque no son de, digamos, la especificidad que tiene este módulo 2. Ese es un poco nuestro mecanismo. Si aparecen alguna otros temas, iremos hablándolos. Y yo voy a hacer una división que cada tanto abro como para que si hay alguna consulta, alguna pregunta, la vayamos formulando. Y si no, nuevamente lo repito, escriben la pregunta y al final la hacen, la formulan o la formulan en el chat. O sea, trato de que sea lo más ida y vuelta posible esta explicación y este interesante como el que tenemos hoy. Así que voy a compartir pantalla para ya comenzar a verlo juntas. Bueno, aquí lo tenemos y como siempre, vamos acá arriba, me molesta para poder, a ver, sí, cuando se tapa ¿cómo es? Cuesta, a ver acá, ahí vamos. ¿Ya lo están viendo? Ahí está.
Me achico acá, voy para abajo. Y bueno, nuestro módulo 2 va a tomar como tema la propagación vegetativa. Me gusta mostrarles esta imagen porque es lo que yo digo, mi laboratorio, por lo menos mi laboratorio de primavera-verano. Ahí son todas parientas, son todas amigas, han venido de distintos lados, algunas de semilla, otras de esquejes, otras de... Bien, cada una tiene una historia que contar. Eh, Vamos a ver entonces propagación vegetativa. ¿Qué significa la propagación vegetativa? En principio, todos aquellos aspectos en el módulo 1 y que tienen que ver con la reproducción sexuada de las plantas, o sea, aquí tenemos elementos que colaboran y contribuyen como agentes polinizadores para que las plantas realicen todo su proceso que las conduce a generar un elemento que permita su reproducción. En este caso, estamos hablando de propagación vegetativa o asexuada, agente polinizador. Aquí no vamos a hablar ni de flor, no vamos a hablar de semilla, vamos a hablar de alguno o de todas las partes de una planta que son o que pueden ser utilizados para propagarla. Tenemos dos tipos o dos métodos de propagación. Uno es el método natural, que se da cuando la planta tiene una estructura preparada para producir una nueva planta que puede separarse en forma independiente. Es decir, que la planta puede generar su propio clon para ir colonizando el espacio que tenga disponible. Esa es una reproducción natural. La otra es la reproducción artificial, y aquí sí es cuando es el hombre que interviene para producir una nueva planta. Son dos métodos o dos procedimientos distintos. Uno es la misma planta la que lo puede hacer, no necesita del hombre. El otro, por el contrario, solo se lleva a cabo solo y solamente si existe la intervención del hombre. Vamos a ver entonces cada uno. La reproducción natural dijimos que se da cuando la planta tiene una estructura preparada para producir una nueva planta que puede separarse y desarrollarse en forma independiente. Y acá vemos que también hay dos formas, dos aspectos, dos elementos o dos eh, partes de la planta que producen estos dos fenómenos. Uno es la reproducción por esporas. Algunas plantas son capaces de reproducirse bajo este sistema, teniendo incluso partes encargadas de la formación de esporas que están ubicados en el envés de la hoja. Esto es típico de hongos, musgos, helechos y líquenes, y algunas se mueven por medio de cilios o flagelos, mientras que otras son dispersadas pasivamente por el agua, el viento o los animales. Eh, este material lo van a recibir ustedes escrito, o sea, no es necesario que estén tomando nota, sino que vayamos viendo y comprendiendo este fenómeno de la reproducción vegetativa, que a veces se nos escapa y creemos que todo pasa por el mismo proceso, que todas las plantas se reproducen de la misma manera y sin embargo, a veces nos queda sin explicación cuál es la función que desempeñan, por ejemplo, entre otras, las esporas. Por otro lado, hay partes diferenciadas de las plantas que permiten y facilitan la reproducción vegetativa, como los estolones, rizomas, tubérculos, bulbos y cormos. Fíjense, decimos bulbos o decimos rizoma.
y sin embargo hay diferencias que hacen y nos permiten, llegado el momento, actuar sobre ellas. Sin embargo, es la naturaleza, por sus propios medios, que puede llegar a reproducir la de nuestra intervención. Vamos a ver cada una. Las imágenes son claras, o sea, la reproducción por esporas, la esporificación que hacen los hongos. Llega un momento en que hace como una explosión. El hongo maduro, ustedes lo voltean, lo empujan y hace saca como una especie de nube en donde está justamente reproduciéndose, es decir, no que está reproduciéndose en ese momento, sino que está emitiendo las esporas que le van a permitir colonizar en otro lugar, en otro espacio y dar lugar a una nueva planta. Los musgos y líquenes, a mí me pareció fantástica esta foto porque cuenta con los dos elementos, con los líquenes y con los musgos que avanzan sobre justamente un territorio tan inhóspito como puede ser una piedra, ¿no? Cómo de pronto pueden llegar a reproducirse a sí mismo, autorreproducirse, avanzando con su propia capacidad reproductiva. Tengan en cuenta esto porque se viene un nuevo estilo de diseño que alguna vez veremos más adelante. Aquí, por supuesto, tenemos las esporas de una hoja de lecho en el envés y que cuando están maduras se dispersan por el uso del viento, por el agua, y que dan lugar a que nuevas plántulas se depositen en la tierra, bajo la superficie en la que ellas se encuentran, o más lejos si coopera también el viento para ello. Llegamos aquí al otro tema, el de los estolones, otra forma de reproducción natural, vegetativa, pero natural, que tienen las que emiten lazos, tallos largos que crecen hacia los lados y que al llegar al suelo forman raíces, separándose de la planta madre. Por ejemplo, la fresa, el trébol, la mala madre, como le dicen, porque digamos que aleja y reproduce hijos de ella. En fin, son un sistema que tiene estas plantas de reproducirse por estolones. Rizomas. ¿Qué son los rizomas? Es un tallo horizontal, escuchar, tallo horizontal subterráneo que presenta yemas y nudos que emiten nuevos tallos verticales. Esto, vuelvo a repetir, estoy hablando de reproducción natural. La planta naturalmente desarrolla estas estructuras que le permiten generar matas de su misma especie que hace que colonicen no distintas zonas, pero sí que vayan avanzando sobre la superficie en la cual están implantadas. Luego veremos qué es lo que hace el hombre con esto, pero en este momento lo que tenemos que reconocer es que es la planta la que desarrolla esta estructura que le permite reproducirse vegetativamente por rizoma. Tenemos tubérculos. No es suficiente a veces nuestra comprensión con respecto a qué es un tubérculo, y es un tallo subterráneo del subsuelo modificado y engrosado en donde se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. La reproducción se realiza plantando un trozo del mismo tubérculo de la planta. Y vamos aquí a este concepto. Estaríamos hablando ya no de una reproducción natural, sino que estaríamos hablando de una reproducción asistida por el hombre.
Por esa razón es que no les digo, ustedes agarran un tubérculo, como si fuera, como es, una papa, la cortan, la entierran y tienen una planta nueva. Acá lo que ustedes pueden ver, mismo por el dibujo, es que se obtienen nuevas plantas de ese tubérculo. Déjenlo en la tierra que va a producir que ojos, y esos ojos van a terminar siendo nuevas plántulas, ¿sí? Bulbos. Los bulbos también subterráneos, cortos y redondos, formados por hojas carnosas que presentan yemas. Por ejemplo, la cebolla que tenemos aquí y que resulta muy claro como ejemplo. Entonces, ¿esto qué ocurre? Por supuesto está expuesta acá y yo digo, bueno, la planto y entonces, pero esto ocurre bajo tierra y sin que nosotros lo saquemos y tratemos de que genere nuevas plantas. Los bulbos son tallos subterráneos, ¿sí? Que tienen la capacidad de generar nuevas plantas. Y por último tenemos los cormos, que es el caso de los gladiolos, tienen una forma diferente, en donde tienen como una túnica delgada alrededor y se destaca que en la parte baja tiene sus raicillas y hacia arriba hace como un ahuecado de donde van a salir, como vemos aquí, las hojas. Y acá dejo de comparar si hay alguna preguntita. Vimos reproducción natural. La planta la puede hacer sola, tiene capacidad para autogenerarse, autorreproducirse. ¿Estamos bien? Si hay preguntas, por favor, levanten la mano, así les habilito el micrófono. La mano amarillita de abajo o cualquier mano que puedan levantar. No veo nada, Estela. Bueno, seguimos entonces, que me encantó este dibujito, supongo que a ustedes también. Bien, aquí Salvador Dalí tuvo un papel muy importante, ¿no es cierto? Me encantó este dibujo que es de Emma. Emma lo saqué de internet, no tiene nada en especial conmigo, pero me pareció fantástico para utilizarlo en este ejemplo, y es en la propagación de las plantas, la propagación vegetativa, pero y que es cuando el hombre interviene para producir una nueva planta. Yo lo puse a Dalí o lo tomé a Dalí de este dibujo porque es un creador, es justamente el papel de creadores que tenemos como seres humanos al intervenir en la reproducción de. Entonces, vamos a ver cuáles son los mecanismos o métodos de reproducción artificial. Lo primero que vamos a decir son cuáles son los principios de propagación vegetativa y principios de sí o sí. Básicamente, no se propaga material, perdón, se propaga material sano, libre de pestes. O sea, no debemos reproducir material que mancha que nos haga sospechar de un hongo, que esté comido, que esté enrollado. Es decir, no tenemos que utilizar material que evidentemente esté apestado o que nos permita, tenga signos de que puede estar soportando algún tipo de peste. Ustedes lo que pueden llegar a decidir es si esa planta tiene algún lugar, alguna zona, alguna hoja, etcétera, que esté libre de esto que estamos hablando, de alguna peste, y puedan decidir reproducirla o ayudarla a
sobrevivir a esa peste siguiendo algunos de los mecanismos que vamos a ver ahora. Pero atención, si tiene algún tipo de peste, déjenla, ayúdenla a que la sobrelleve, produzcan con ella. El segundo principio fundamental es la higiene en las herramientas. Nosotras a veces que por un exceso de entusiasmo estamos con la tijera, estamos con el cuchillito, estamos con el cúter y vamos con una planta, con la otra, con la otra, con la otra, y no, cada intervención que hacemos con nuestras herramientas debemos pasarle mínimamente alcohol, no transmitir de unas a otras la posible enfermedad o peste que contengan, ¿sí? E inclusive hay secreciones de las plantas que pueden afectar, sin ser una peste, el contacto con otras plantas, ¿sí? Entonces, debemos respetar la individualidad de la especie, del espécimen que estamos trabajando, y no contaminar al que sigue por un trabajo en serie y poco detallado que estemos haciendo. Y el último de los principios de sí o sí que debemos evitar para tener un éxito en lo que hagamos, debemos evitar los climas exagerados o exageradamente calurosos, traducidos a pleno o el verano a pleno. Traducido otra vez, ¿cuál es el mejor momento para reproducir nuestras plantas? Otoño o primavera. No se olviden del otoño, porque siempre decimos primavera. No, no, es otoño y primavera. Ahora vamos a ver cuáles son los casos. Pero, ¿por qué razón hay que evitar el exceso de frío o el exceso de calor? Sencillamente porque en un caso puede llegar a helarse, o sea, el trabajo que hemos realizado se malogra por un exceso de temperatura, en más o en menos. Esto no tiene que ver con que hay cierto tipo de plantas que para una buena reproducción necesitan determinadas horas de frío y entonces lo ponemos en la heladera y toda esa historia que ya hemos hablado o que también conocemos. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es de que el momento en el cual nosotros ponemos a trabajar nuestro esqueje, la hoja, la parte por la cual nosotros estemos interesados en reproducir, no debiera ser ni pleno verano ni pleno invierno. Estos serían los tres principios básicos. Solía decir yo un cuarto principio y era que no se reproducen las hojas variegadas. Y me encontré trabajando para esta reunión y me encontré, por ejemplo, con que la Sansevieria estaban, todos los ejemplos eran con hojas variegadas. Que no. Bueno, en definitiva, acá lo que tenemos que reconocer que esa es la excepción por la cual la planta o el clon no es exactamente a la planta original, sino que recupera la especie original. Entonces, no va a ser variegado, sino que va a ser verde, totalmente verde. O sea, no es que no se puede reproducir, no es que genéticamente no esté preparado para hacerlo, estamos trabajando mal con eso, sino que lo que vamos a obtener no es lo esperado. O sea, que el sistema de reproducción es diferente para lograr un clon. Esa sería la aclaración que me gustó hacer, debido a que hay muchos ejemplos en donde el ejemplo justamente de reproducción vegetativa se está haciendo con material variegado. Y acá vamos, ¿qué es un esqueje y qué es una estaca? Porque estos son dos conceptos también que debemos aclarar. Los esquejes se obtienen a partir de los tallos, las hojas o las raíces de la planta. Existen, por lo tanto, distintos tipos de esquejes o estacas según su dureza.
¿Qué quiere decir? Chicas, vamos a llamar estacas a todo aquel material que tenga que ver con semi-duro o duro, es decir, que tenga corteza o que tenga parte de la corteza. Entonces, que tenga una rigidez, que tenga una dureza, que lo distinga justamente de otras plantas de otras partes de la planta, como pueden ser las hojas o las raíces. Obviamente, la estaca tiene que ver con un trozo de tallo. Y vemos esquejes de tallo juveniles. Para arbustos caducos se toman desde la primavera a mediados del verano, no más adelante. Y la medida del esqueje es de 6 a 8 centímetros. Para arbustos perennifolios se toman desde el verano al otoño. La medida del esqueje sigue siendo de 6 a 8 centímetros. Traducimos esto. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de arbustos en los dos casos. Uno son arbustos caducos. ¿Qué arbusto caduco se les ocurre? A ver, una hortensia, ¿sí? Puede ser otro. A ver, ¿qué arbusto perenne pueden pensar ustedes? Y podemos pensar ¿en qué? En una lavanda, o podemos pensar, bueno, es decir, tenemos arbustos caducos, quiere decir que sus hojas van a caerse durante el invierno, que vamos a preparar esquejes desde la primavera hasta mediados del verano. Es cuando la planta se activa, pierde, un poco pensémoslo cómo funciona la planta. La planta viene el invierno, pierde las hojas, toda su energía va a la raíz. Entonces no armemos esquejes de tallo, por ejemplo, por más que sean esquejes juveniles, no armemos esquejes en otoño-invierno. Armémoslo, esa raíz, la energía de la planta sube hacia el tallo y donde podemos seccionarlo para hacer esquejes y reproducir la planta. En el caso de los arbustos perennifolios, es decir, que no pierden su hoja, sino que están siempre con la hoja, no tenemos este problema. O sea, supuestamente, aún en pleno verano y hasta el otoño, tendremos esa posibilidad de hacer esquejes con un arbusto perenne. ¿Por qué? Porque en principio la postura de ese arbusto perenne va más abajo y es como que las hojitas que le quedan actúan como protectoras del exceso de calor. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son esquejes juveniles? Traje acá unas imágenes. Son los tallos que todavía son jóvenes, pero empiezan a afirmarse. Son más fáciles de manejar y no son tan propensos a marchitarse. O sea, no es el crecimiento primaveral del que estamos hablando, es aquel tipo de esqueje que ya tiene un año. Si ustedes ven en las imágenes, todos son bastante rígidos, ya tienen una cierta dureza y alguno de ellos ya tiene un pedacito, un poquito de corteza, un pedacito leñoso. Vemos ahora esquejes o estacas de tallo adulto. Los tallos son robustos y las yemas ya se han desarrollado, tanto para arbustos caducos como estos esquejes se toman en invierno. Acá lo voy a cambiar cuando se los mande porque tanto para árboles caducos como perennifolios, estos esquejes se toman en invierno. Y las medidas son de 20
a 30 centímetros. Ustedes me van a decir, ¿por qué esta diferencia de que unos van de primavera a verano, de otros de mitad de verano a otoño y otros, como en este caso, invierno? En principio, y además que es lo mismo para los que pierden las hojas como para los que no pierden las hojas. Y está claro, la carga energética que tiene el tallo ya adulto es muy diferente al esqueje juvenil o al tallo juvenil, que nosotros veíamos que no era ya leñoso, que todavía era semiverde. En este caso ya estamos hablando de un tallo leñoso que va a resistir el cambio brusco con respecto al invierno. Y acá, bueno, nos encontramos con ejemplos. Hago otro alto, a ver, de preguntitas. ¿Alguna duda? Seguimos adelante. Todo tranquilo. Bueno, No veo seguimos. ninguna mano, Estela. No, debo ser muy clara. Oh, bueno, ya muy, muy elemental por ahora. Vamos. Ok. Quise traerles esta babuinia para que también hiciéramos la experiencia de reproducción. Evidentemente es una rama lo suficientemente larga como para que de ella podamos sacar varios esquejes. En el primer tramo pueden observar que está casi leñoso y luego va tornándose verde. Esto nos va a dar distintas alternativas para la reproducción. Por supuesto, le vamos a quitar algunas hojas, así que en un ratito se las muestro. Ya está preparado. Y ahora vamos a la que sigue. No era así. No era así. Ya está preparada. Fíjense el esqueje que tenía, que preparamos con una superficie más leñosa, el otro que es semileñoso y el otro que es más verde, más herbáceo. Bueno, queda plantar, vean que sacamos hojas, partimos las hojas, algunas a la mitad, para que tengan menos superficie de deshidratación. Bueno, seguimos. Esquejes foliares. Se toman a partir de la primavera y puede ser de hoja entera, como la violeta africana y peperonia, o de hoja partida, como la begonia y sansevieria. Y vamos a ver cómo se hacen. Acá en el ejemplo que quiero que vean, tienen las secciones en la hoja. Es evidentemente adulta, que tiene unas muy buenas hojas. Acá está el ejemplo que les decía, cómo son hojas variegadas. Y aquí ven que lo que salió, y lo mismo aquí, no son variegados, sino que son verdes, que es un poco el patrón original del. Entonces, se secciona de esta forma, pueden ser sectores, secciones más chicas, si bien al hacer secciones más cortas, para decirlo de alguna manera, ustedes lo que van a tener es menos carga nutritiva para que esa hoja o ese esqueje haga raíces. Con lo cual, asegurándose unos 10 centímetros, 15 centímetros, se van a asegurar también de que hay un buen potencial para desarrollo de raíces. Es lo que estamos viendo. Y ahora pasamos a peronia. Esta es la planta
y acá la primera parte sería cortar la hoja, cortar la hoja en dos secciones, plantarla en un sustrato bien suelto, acá vemos que es tipo musgo. A tiempo, a los 15 días, lo que tenemos aquí es su crecimiento. Pero partimos de la hoja y de la hoja partida. Pasamos ahora a otro caso, que es el de la división de matas. Nuevamente, acá las ubico. La planta tiene la capacidad de desarrollar prolongaciones que le van a permitir colonizar en una mata en un sector determinado. Nosotros en algún momento podemos considerar que esa mata está ya grande, que tendríamos por consiguiente que dividirla y generar nuevas plantas o nuevos sectores con la misma planta, pero de pronto sí disminuir el volumen de esa mata original, sin perder por ello los beneficios de la planta, ¿no es cierto?, que hemos logrado conseguir, que hemos... Vamos a ver cómo es esta historia. ¿Qué pasó acá? Espérenme un poquitito a ver si comparto también, si estoy compartiendo el sonido. Sí, bueno. Que colaborará en el proceso de enraizamiento de nuestros esquejes. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Lo que estoy utilizando es una hoja de aloe a la que le voy a sacar todo ese gel que la recubre. Bien, con un cuchillo lo voy corriendo para que salga bien. Lo pongo, lo mezclo con agua. Y es lo que, acá tengo un cepillito de dientes antiguo, viejo, que ya no uso. Lo estoy mezclando con agua y luego se lo voy a pasar a mis raíces para ayudar al proceso justamente de desarrollo de las raíces. Lo primero que vamos a hacer entonces es el agapantos. Yo lo tenía sumergido en agua. Fíjense, fui sacando, fui separando y ya ven que está muy prometedor. Lo que ocurre que en una mata tan grande como estaba, de pronto lo que hacen es no dar flores. Dan flores en forma alternada y no prospera como planta. Voy a hacer algo para preparar que a ustedes de pronto les va a parecer bien, y es cortar las raíces. Este corte que hacemos de raíces estimula justamente su crecimiento. Yo lo tenía en agua, las puse en agua no para hidratar solamente, sino para que todos los bichitos y cositas que podía tener se fueran, así sin matarlos se van. Entonces agarro y empiezo a cortar para estimular las raíces, ¿sí? Y ya estamos bien. Lo otro que voy a hacer, para no olvidarme, es pasar con mi cepillito el gel que acabamos de preparar para enraizar. No se ve, pero le va quedando como si fuera una gelatina. Lo segundo que voy a hacer, todo esto yo no lo puedo preparar como esqueje y dejarlo. Lo que tengo que hacer es cortar estas hojas. ¿Para qué?
para que no demanden nutrientes a la raíz, porque lo que tiene que hacer la raíz en este momento es desarrollarse, no alimentar precisamente a las hojas. Esta planta la elegimos, tanto el agapanthus como los dietes, porque ya finalizó su época de dar flores y de preparar sus semillas. Tengo acá atrás el cantero. Entonces, inclusive puedo cortar un poco más. Y a partir de este momento, inclusive también puedo cortar un poco más las raíces. Me gusta cortarlas un poco más, sobre todo porque ya está preparando, ¿las ven? Ahí, miren las nuevas. Entonces, a partir de este momento me queda en condiciones de ponerla en la maceta. Yo quiero decirles algo. Yo lo pongo en la maceta. Tiene una base hecha con el sustrato, la base que ya comentamos, que ya saben ustedes. Entonces, lo pongo en la maceta, que ya está llena. Le pongo apenas un poquito de tierra encima y la dejo allí. Esto lo quiero decir. No la tapo completamente. Lo que voy a hacer es dejarla que se estimule. No que le dé el sol, que le dé media sombra. ¿Sí? Bueno, seguimos en un ratito con los dietes. Bueno. Vamos a ver en detalle cómo preparamos el gel natural, ¿eh? Así que ahí vamos. Bueno, acá también nos falló la... Les voy contando. Lo primero que tenemos que hacer es cortar todas esas puntas para poder manipular bien la hoja. De esa forma, nosotros podemos manejarnos. Lo primero que vamos a hacer, en la primera experiencia que hacemos, es cortándola en sectores, lo suficientemente anchos como para que después podamos insertar ahí los esquejes de tallo que hagamos, como ya van a ver. Hacemos lo mismo con la otra. Y seguimos preparándola. En este caso, lo que vamos a buscar es a pelarla, es decir, a sacarle la corteza, a sacarle esa capa protectora que tiene, porque lo que vamos a buscar es el gel. O sea, acá vimos dos métodos. Uno es dividiéndola en sectores. Lo que estamos haciendo aquí es directamente sacándole la piel y ahora van a ver cómo le sacamos el gel. Lo ponemos, ahora lo vemos en el otro. Acá está. Y salió sin voz, ¿eh? Llamémosle cáscara o su piel, y lo que descubrí es el interior, que verán que tiene todo un gel, y este justamente es el gel que nosotros vamos a aprovechar para, miren lo que es, ¿eh? Lo pongo en un recipiente, es el gel que vamos a aprovechar para que actúe como enraizador. Esto lo vamos sacando y lo vamos colocando aquí, en un recipiente. Creo que ya es suficiente, pero ven,
que tiene esta consistencia, que nosotros podemos agregarle un poco de agua para que luego nos facilite su colocación, supongamos, con un pincel. Ahora vamos a la parte de preparación del esqueje y utilizar este enraizador natural. Bueno, vamos a proceder a preparar todo lo que tenemos nosotros para trabajar. Aquí tengo ya el esqueje. Es una hortensia. Ven que tiene sus yemas bien. Bueno, aquí descubrí, o sea, les... Bueno, se me fue. Vamos un poquito más acá. Ahí. Vamos con el sonido. Ven que tiene sus yemas bien formadas, pero fíjense, tal como lo estábamos viendo, de aquí no nos sale un solo esqueje, nos salen dos, con lo cual vamos a prepararla para que esté útil en su función reproductora. En principio voy a cortar para emprolijar el nacimiento, es decir, va a ser el pie de mi esqueje. Luego, más o menos, voy a contar 1, 2, 3, 4 yemas. Y acá tengo un codo, sería un buen lugar para cortar. Luego cortamos en bisel para emprolijar este corte, que no acumule humedad si es que hay lluvia, etc. Tiene forma, podría no gustarnos, sin embargo, puede ser muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? En la base, que tenemos una raíz, lo lastimo, le hago una incisión, para que en vez de cortarlo en bisel, yo le hago la incisión, le puedo hacer dos un poco más cortas, para que haya mayor superficie de exposición al enraizador. Eso por un lado, y por el otro lado para que haya más superficie en el cual van a salir las raíces. Lo que podría hacer es aplanarla un poco, cuestión de exagerar. Voy a utilizar esto que es lo que tengo a mano. La aplasto un poquito y ya quedaría preparado. ¿Qué es lo que hago? ¿Se acuerdan que habíamos preparado estos? Directamente con este tipo de encastre lo coloco adentro, ¿ven? Lo coloco adentro y así lo dejo aproximadamente media hora. ¿Para qué? Para que absorba bien toda la sustancia que le está aportando la aloe vera para generar sus raíces. Ahora, aquí tengo otro tipo de esqueje. Este nos va a demandar más preparación. Gruesamente podemos sacarle hojas. ¿Para qué le saco todas las hojas? Se las saco para evitar que se deshidrate mi esqueje y por consiguiente no prospere. Le saco hojas, le saco, y de las últimas hojas que me quedan, lo que voy a hacer también es disminuir la superficie. Si yo en este momento tuviera alguna flor, se la saco. Entonces, ahora estoy cortando las hojas. Miren las yemas que tengo a disposición. Fantásticas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a utilizar el mismo sistema anterior? No, porque acá me encuentro con una superficie mucho más gruesa, me encuentro con otras alternativas y además les quiero explicar cómo utilizar el pincelito. Rompo las yemas, pero digamos que las corto.
y agarro un pincel, tenía preparadito uno, agarro un pincel que está aquí y le paso por toda la superficie, le paso el gel que habíamos preparado. Yo fui muy prolijita, pero ahora ven lo que pasó. Así ya estaría en condiciones de ponerlo en la tierra. Lo vuelven a ver cómo lo preparé y ya está en condiciones. Bien, lo que quería yo que ustedes vieran está también en el material que les voy a pasar, distintos tipos de... Tenemos un enraizante casero de café, a base de café, en donde reconocemos que los principios activos permiten estimular el crecimiento y tiene una serie de pasos. El otro enraizante casero es la canela, que se trata de uno de los más usados para estimular las raíces. Y también está el procedimiento que van a ver ustedes. Tenemos enraizante de lentejas. Muchas de las semillas liberan una gran cantidad de hormonas durante su germinación, perfectas para el desarrollo. Las lentejas son una de ellas, así que espero que les parezca interesante la lectura de este material. Y por el aloe, que ya vieron cómo teníamos que y cómo lo hemos usado. Y antes de continuar, nos quedamos aquí, en Raíces Adventicias, que anuncian otro método de reproducción vegetativa. Hago un alto y si es que hay, y si no, hacemos 5 Acá minutitos tenemos para... Beatriz Pérez, Estela. Ok, vamos Beatriz. No fallo nunca de preguntar, así que seguro. Es como un diálogo esto. Ya que no te puedo llevar a mi casa conmigo, te pregunto. Mira, me quedó la duda de cuando terminaste de hacer recién y dijiste la pongo en la maceta y no la planto, sino que le pongo un poco nomás de tierra. Eso, ¿para qué y cuándo la planto bien? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo tengo un tema que es, me fascinó como estudio, ¿no? Sí, ¿De qué manera las plantas manejan la luz y las sombras? Entonces, la luz siempre es algo que tira al desarrollo de algo. En este caso, lo que buscamos que es la... Pero por el otro lado, las sombras, y sería el cubrir con tierra, es lo que le da los nutrientes que necesita para desarrollarse. Entonces, esta primera etapa de luz y sombra, yo lo digo así, es que estimula porque además le estamos poniendo no expuesta al sol, no expuesta al frío, quede claro eso. sí, no, Entonces, le estamos haciendo creer que va a gozar de una hermosa primavera, que sí, tenga la tibieza de alguna forma de la luz y por otro lado la nutrición de la tierra. En la medida que vos ves, además vigilar. En la medida que vos ves que va respondiendo, le vas tirando más tierra hasta que llegue a un punto el adecuado para como plantación definitiva, ¿no? Porque inclusive, esto te quiero decir, el no ponerle, no enterrar, el no ponerle demasiado tierra, de acomodarla, vigilarla, quizá volverle a poner un poco de gel, ¿me entendés? Y entonces ahí después continúa el proceso. No estoy hablando acá de una actividad comercial, ¿sí? Estoy hablando de una actividad de gusto, de placer, de un hobby que uno quiere desarrollarlo lo mejor posible y además disfrutando cada paso. Es ese. claro. Sí. Gracias, Esther.
Sí, me sorprendió cuando la No le va a pasar nada si vos le pones toda la tierra, bueno, pero sí, no. Fíjate que cuando hablamos de semillas también dijimos, ojo, sí, pónganle una capita para estimularla que inicie su germinación y tire raíces. Entonces, y ahí después la vas tapando, pero la primera parte hacela liviana, como que no le cueste lo que tiene que hacer. claro, como vi que la dejabas medio como acostada, yo dije, bueno, después la vas a tener que parar y eso no puede Ah, dañar ok. las Eso raíces. también, lo de acostada era para no obligarla a un proceso vertical, sino acostada, no para que se duerma, sino para que Empieza a circule trabajar. mejor la nutrición. Nelita, Claro. no tenés micrófono, Pipi. Ahí está. Ay, Hola, hola. ¿cómo estás, Estela? La verdad que todo clarísimo. Lo que yo te quería preguntar más que nada es, después para leerlo bien, obviamente, pero ¿todos los métodos enraizantes pueden servir para cualquier tipo de planta o en las lecturas que hagamos vamos a tener algún tipo específico? Vas a tener una guía, pero además reconozcamos que pueden ser algunos más fáciles de obtener que otros. O sea, me basé y mostré mucho sobre el aloe. Y muchas me pueden Claro, decir, mira, yo el aloe en dibujo, nada más, o en una foto. Pero sí me animo con lenteja, con canela. claro, Es un poco perfecto. esa la idea, La ¿no? idea. Bien, Inclusive perfecto. la colocación, la manipulación es más práctica. Lo que ocurre que estas otras necesitan o cocción o necesitan germinación. Bueno, Termino. es otra. Eh, Pero bueno, venía al caso y lo vimos. No, 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 ninguno es mejor que perfecto. otro, pero, pero O era sea para que que lo lo podés supieras. utilizar para cualquier Voy tipo preguntando de, como Totalmente. hormona enraizante, digamos. de Sí, las sí, tuyas. sí, sí. Bien, muchas gracias. Bueno, Cantarritas que, ¿cuándo hay que hacerlo? Sí, sí. María Rosa, Sí, hola, buenas tardes. Acá ¿qué estamos tal? con ¿Cómo estás? Liliana Dimuro, también integrante del grupo. Bueno, la pregunta nuestra es, ¿cómo hacer con la Santa Rita para multiplicarla? Porque en realidad hemos sacado ajos en distintas épocas. Ahora la mía está en flor de vuelta, ha florecido como 3 veces en el año y entonces no sabemos qué hacer. Lo vamos a ver, por eso hice el corte, lo vamos a ver ahora. Bueno. Yo le haría un acodo. Cuando son así Ah, tan particulares, claro. que A ver. tienen su vuelo, me Ah, parece, a mi parecer, que es mejor un acodo que un esqueje de tallo. Y te digo por qué. Vos cuando cortás la saltarrita, ¿qué ves? ¿Qué tipo de tallo tiene? Te y es suelta como como con una, muchas capitas y leñoso además. y no te suelta como una lechita. También un poco, sí, Lo mismo sí. te pasa con la higuera. Entonces, son plantas que esa secreción que hacen dificulta después su reproducción, porque tienden a secarse. Si no lo hiciste justo en el Patricia. momento en que acciones, se deshidrata, se seca. Entonces, armarle un acodo sería más piola, me parece. ¿Eh? Es Bien, ¿y en como cualquier época del año? no, en cualquier época del año no se lo hagas en invierno, hacéselo en primavera o si lo tenías que haber hecho en marzo. Claro, Siempre entonces ya después de la primavera. floración, siempre Bien. después de la floración. Si es media loca que te Está en flor florece, ahora. Y bueno, de cuando termine esta una floración, floración a va a otra ser cambia de color invierno. además. Loca, Sí. totalmente loca. Cuando termine esta floración, estás en invierno. Pero como vas a hacer un acodo, fíjate lo que te digo, vos no lo vas a sacar después lo vemos, no lo vas a sacar de la De planta, la planta, claro. queda en la planta. Entonces, vos lo que vas a hacer, inclusive lo vas a esperar, lo único que vas a hacer es tratar de que esté medianamente húmedo. Atención con el frío, eso sí, pero que esté medianamente húmedo, como que le dé, digamos, hidratación a esa parte que vos seccionaste.
no la cortaste, sino que la lastimaste, vamos a decirlo de otra forma. Bien. Así que yo me animaría con un acodo y el acodo no de rama vertical, sino de rama horizontal. Claro, que lo vamos a ver ahora más adelante, en esto Sí, mismo. señora. Bueno, Liliana quería hacer también una pregunta. Sí, bueno, Dale. buenas tardes, hola. Yo hoy justamente conseguí unos esquejes de la peonía de árbol. Opa. Y ahora que las estoy escuchando, digo, a ver si metí la pata. Bueno, pero ya los tengo. Tengo tres esquejes con sus, ¿cómo es esto? Nudos. No, no, con los brotes, con brotes, Ah, ya con los las hojas brotes. están caídas casi, pero también brotando, tipo la hortensia, en esa situación. Y fíjate esa hortensia que les mostré, yo la saqué Sí, el sábado pasado y está como que, no sí, está pensando en invierno, no, realmente, ¿eh? no. Bueno, pero yo digo, ¿qué sería? Porque ya lo tengo que hacer. ¿Cuál sería la mejor opción para ponerlo? ¿Ponerlo en perlita, ponerlo en tierra? No, 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 espera, espera. Sí, yo utilizo cuando estamos hablando de estos principios algo que sea liviano. Vos estás hablando de Perlita. peonía, le va a gustar Sí, la acidez, entonces trata de que el sustrato que le pongas sea liviano y ácido. Turba tiene que Pinocho, tener. Pinocho. Pinocha, pero atención que no esté fresca, No, 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 sí, 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 está bien. ¿eh? No, no Sí, la que sí. acabas de agarrar, no. No, no, eh, Tiene que estar ya estacionada, digamos, ¿no? sí, sí, Ahí. sí. La que se saca Y le debajo de pones, los pinos, que es como una tierra, ya como una cosa livianita. sí, No pero esperala, la... dale por lo menos 3 meses para que, o lavala bien, Bueno, porque si no es muy fuerte para hacer un esqueje, ¿eh? bien, perfecto. Vale. Entonces, Otra y preguntita. mezclalo con un poquito de arena, o sea, no la dejes sola con eso. No, Mezclalo no, con arena, dale algo que pueda perlita. agarrar, o Bien. perlita, ¿eh? Bueno, Bueno, perfecto. Gracias entonces. está bien. Ya que estamos, decime, la olla carnosa, yo la he hecho de gajo, ¿también se puede hacer de hoja o es mejor hacerla de gajo? Mm. Yo he Me gusta. intentado con hoja y no he podido, pero no sé si el sustrato era el adecuado o no. Lo que pasa es que yo, a ver, si vos querés, tenés una buena planta y te podés dar ciertos lujos, me parece bárbaro. Probar con Sí, es hoja, seguir inmensa. probando. Pero seguir probando con hoja y después nos pasar la receta. Es como anotá qué es lo que vas haciendo, si es hoja entera, si es Bien, apoyada, si es raspada, qué sé yo. probar, sigo Probá. probando. Bien. Yo creo que nuestras mamás tejían a nuestra edad, pero después nosotras nos dedicamos a las plantas, que está bien. Bueno, pero la olla carnosa que yo tengo viene de tía abuela, así que Bueno, hay que también la cuidarla, sí. tenían, la cuidaban y le florecía un montón y todo. Y acá también florece. Es más, a todos los que le he Des- dado gajo les han florecido a la mayoría y les han Desde luego, prendido. la clásica es, ¿cómo es? Es por gajo, hacer un esqueje y entonces, bueno, sigue su proceso. Pero te Pero se tienta lo puede de hacer la con hoja, lo mismo que una begoña. Una begoña te tienta hacerlo por hoja. ¿Cuándo te sale? Y cuando ellos Sí, yo he quieren. probado, pero no sale. No, No, no a me mí no me sale. salió nunca, pero bueno, Sí. Sí. Bueno, de los libros está y en la foto Claro. aparece. bien. Gracias, muchas No, gracias. por favor. ¿Sí? ¿Ya estamos? Y yo tengo 4 y 5, así que vamos, chicas, adelante. Ya hicimos los 5 minutitos. Bueno, Jersey. Me gusta reconocer qué son o cuáles son las hojas, perdón, las raíces adventicias. O sea, este ejemplo hace falta definirlo mucho. En ningún momento estuvieron enterradas estas ramitas. Que sean de suculentas es nada más que porque son más visibles, pero hay otras plantas que las hacen también.
O sea, no son raíces que estén en la tierra o se hayan desarrollado como raíz típica de la planta, sino que son justamente las indicadoras de que esa planta espera que hagamos algo más. Entonces, la raíz adventicia está preparada para multiplicar la planta si es que nosotros, lo que es lo que terminé haciendo después, en esta de la derecha, solita, saben que le saqué la piedra, la apoyé ahí y le puse un poquito de tierrita encima y la piedra me... Y yo ya tengo 3, 4 plantitas. Eso realmente es lo que hice. Entonces, ¿para qué nos sirve este concepto de raíz adventicia? Para comprender mejor lo que sigue. Fíjense la definición. Los acodos son un método de propagación asexual donde se inducen raíces adventicias en un tallo mientras aún está unido a la planta madre. Luego el tallo enraizado se separa para convertirse en una independiente. Este proceso se utiliza para reproducir plantas leñosas, arbustos y algunas vivaces. Y le agregamos las que acabamos de ver, que son algunas suculentas. Entonces, acodo, esta es la definición general, ¿no? En donde el acodo es una forma o un método de la generación de raíces adventicias. Bueno, ¿qué pasó? Tenemos dos tipos de acodos. Uno es el acodo común, el acodo que no tiene nada de especial, y es el acodo terrestre. La rama se entierra directamente en el suelo. Y punto. ¿Esto es un acodo? Sí, es un acodo. ¿Es común? Sí, es común. ¿Hay que hacerle algo? Ahora vamos a ver. El acodo aéreo es cuando la rama se cubre con musgo húmedo y un material protector como papel de aluminio, una bola, bla, 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 bla. El acodo aéreo, su propio nombre nos lo indica. Más allá de esta definición, su propio nombre lo indica. La rama no está apoyada en la tierra, sino que sigue en su posición natural en la planta. Y la hemos elegido porque su espesor, su grosor, su textura nos hace pensar que vamos a obtener muy buenos resultados haciendo un acodo aéreo. Esto es una foto que le saqué a una atrevida que tengo. Es un potus, no, no es nada extravagante. Yo tengo un antepecho en mi cocina que le puse plantitas, qué sé yo, y este potus comenzó a avanzar, ahí lo ven, y ahí ven que tenía, que ya había pretendido algo, con una raíz adventicia. Yo lo que hice, común, le puse una latita de atún, en esta altura, no busqué modificar, ella sigue agarrada, y en esta altura le puse una latita de atún que ustedes ven ahí, y al mes, chicas, porque esto lo hice a principios de abril, al mes, yo ya pude sacar esta foto donde no solamente había desarrollado esta pequeñez, había generado otra y además había crecido. O sea, sin haberla tocado de la planta, hizo todo esto que me permitió, sí, ahora cortar. Y acá vamos a la preparación de un acodo aéreo. Acá ven la rama, lo que hizo, le cortó, es como que la peló con mucha prolijidad. Ahora vamos a ver un video que felizmente pude
pude sacar. Bueno, le pone un gel para enraizar y luego lo acolchona con musgo, no hace una masa de tierra, pero sí hay algunos que inclusive hacen como si fueran a preparar una empanada, se ponen en la mano una porción de tierra bien nutrida, bien aireada, bien húmeda, bien qué sé yo, y ahí agarran la rama y luego le ponen un plástico, así bien al natural. Vamos a verlo cómo lo explica este señor. Aprende a hacer un acodo aéreo para cultivar árboles frutales en macetas. Comienza cortando la rama y retira suavemente la primera capa de la rama para exponer un poco de la superficie interna. Aplica un poco de miel en la zona cortada. La miel actúa como un estimulante natural que promoverá el desarrollo de raíces más rápido y saludable. Envuelve la zona cortada con una servilleta húmeda. Esto mantendrá la humedad necesaria y proporcionará un ambiente favorable para el enraizamiento. Coloca una botella de plástico cortada por la mitad alrededor de la rama y carga con tierra adecuada para macetas. Luego riega para proporcionar la humedad necesaria. Después de aproximadamente 30 días, el acodo estará lleno de raíces. Ahora puedes cortar la rama y retirar el plástico con cuidado. Finalmente, trasplanta el acodo en una maceta adecuada. ¿Qué les pareció? Yo digo, cuando veamos esto con las chicas, es un poco desmistificar, y nos falta